nosotros nos tocó presentar el laboratorio de pérdidas y mi grupo está compuesto por Keila Pino, Juan Iglesias, Lisbeth Torres y yo, Camila Pérez. Mi compañera va a comenzar explicando los ejercicios previos al laboratorio. Bien. ¿Me escucha bien ahí? Sí, sí. Bien, gracias. Bueno, los ejercicios previos que nos tocaron a nosotros, teníamos un caño de diámetro D, donde se hacía circular un caudal Q de un fluido. Entonces, en ellos teníamos dos piezómetros colocados en los puntos 1 y 2 a una distancia L uno de otro. En ellos se marcaban alturas H1 y H2 respectivamente. Puntos donde se ubicaban los piezómetros se encontraban a alturas Z1 y Z2 respecto del suelo. En el inciso A nos decían que cuando circula un caudal teníamos que explicar a qué se debe que exista una diferencia de presión entre 1 y 2. Y también decir qué expresión nos permite calcularla teóricamente y en qué casos es válida. Bueno, la diferencia de presiones es producto de la viscosidad del fluido. Es decir, a medida que el fluido avanza por la cañería, habrá una pérdida de energía producida por el roce entre el fluido y dicha cañería. También el roce entre las partículas del fluido. La ecuación que nos permite calcularla teóricamente es la diferencia es la de Bernoulli, dado que si pensamos al fluido como estacionario, esto nos indica que el caudal que ingresa es el mismo que el que sale. De esta forma se conserva la cantidad de fluido dentro de la tubería y a la vez nosotros consideramos que Z se encuentra a la misma altura topográfica. Acá se puede observar en la diapositiva la ecuación de Bernoulli y cómo la utilizamos. Bien, en el inciso B nos pedía decir y explicar cómo podríamos determinar las diferencias de alturas topográficas Z2 menos Z1 si nos resulta imposible medir la distancia directamente, o sea, la distancia del caño al suelo. Entonces, podemos decir que la manera más conveniente de medir esta altura es trazando una isobara, ahí donde se observa, donde consideramos que Z es igual a 0. Nos tenemos que asegurar que la canilla esté cerrada para poder marcar esta isobara con un marcador y tenemos en cuenta que el tanque y los piezómetros se encuentran a la misma altura. Así, de esta manera, podemos realizar el trazado correcto de Z1 y Z2 respectivamente. Bien, en el inciso C nos dicen que si esta Z1 y Z2 son distintas y el circula caudal, tenemos que encontrar una expresión para la diferencia de energía hidráulica en función de las alturas y también de Z1 y Z2. Y bueno, las características del fluido. La ecuación que nos permite calcular esto es la de pérdida de energía por viscosidad, donde aplicamos Bernoulli, tenemos la diferencia de presiones, la energía potencial y la energía cinética. Esta última no se considera mucho, o sea, la energía cinética la tachamos de la ecuación, porque como el diámetro de la cañería es constante, esto hace que el área sea constante y recurriendo a la ecuación de continuidad, el caudal es constante, por lo tanto la velocidad también lo es. Y bien, quedamos entonces con una ecuación de pérdidas por viscosidad que depende de la energía, o sea, de la diferencia de presiones y la energía potencial, donde se encuentran presentes Z1 y Z2. Luego, como las presiones en los puntos 1 y 2 es la densidad por la gravedad y la altura y las alturas que sube el agua en los piezómetros, llegamos al modelo físico-matemático. Es en lo último. Esto me dice que las pérdidas entre 1 y 2
son proporcionales a la diferencia de alturas del agua en los piezómetros 1 y 2. Y también tuvimos en cuenta que no supusimos, o sea, que el caño estaba derecho. Bien, en el inciso D, nos pide demostrar que si pudiéramos medir directamente la diferencia de alturas en los pelos del agua del piezómetro, lo que denominamos delta I, las pérdidas de energía hidráulica solo dependen de esta delta I. Bien, si vemos este gráfico, tenemos en cuenta lo que hicimos en el inciso B, medimos desde la marca donde utilizamos la isobara, donde dijimos que Z, o sea, consideramos a Z igual a 0, y observamos lo que sucede bajo esta isobara. Entonces, para que la pérdida de energía hidráulica dependa solo de delta I, primero tenemos que hacer un paso más, que es encontrar delta I. Si observamos donde está H1 y lo consideramos como un vector con dirección hacia arriba, y el Z1 lo consideramos como un vector hacia abajo, la suma de ellos nos da como resultante I1. Lo mismo sucede en el piezómetro 2, donde encontramos I2. La diferencia entre ellos dos es la pérdida por viscosidad, delta I. Entonces, midiendo ahí, bien, sabemos que entonces I1 es igual a la suma de H1 más Z1, I2 es igual a la suma de H2 más Z2, y delta I es la diferencia entre ellos. Reemplazando esto en la ecuación del inciso B, nos queda una ecuación que nos dice las pérdidas por viscosidad. Nos dice que las pérdidas por viscosidad son proporcionales a esa diferencia de altura entre los pelitos de agua que observamos en el gráfico. Bien, ahora mi compañera va a explicar las hipótesis. Bueno, nosotros como hipótesis colocamos 3 puntos. En primera instancia, decimos que la ecuación de pérdidas de energía reales va a ser válida para todo régimen, mientras que las de pérdida de energía por Poiseuille serán solamente válidas para régimen laminar. De estos 2 puntos podemos tomar en cuenta el tercero, que en cierto momento los intervalos entre pérdida de energía real y pérdida de energía por Poiseuille van a dejar de coincidir. En cuanto al modelo matemático de lo real, fue lo que calculamos dentro de los ejercicios previos. Nos damos cuenta que las pérdidas de energía medidas van a depender del delta I, de la densidad que tenga el fluido y de la gravedad, siendo el delta I la diferencia de la altura topográfica entre los pelos de agua en los piezómetros. La incerteza va a depender directamente de la incerteza del instrumento con que se midan las diferencias de alturas topográficas, como se observa en la ecuación de acá abajo. Mi compañero explicará ahora lo que tiene que ver con la ecuación de Hagen-Poiseuille. La fórmula de Hagen-Poiseuille sirve para calcular las pérdidas energéticas de los fluidos. Para usar esta fórmula, primero vamos a necesitar conocer ciertas condiciones sobre el fluido. Que el fluido se debe encontrar en flujo laminar, debe ser un fluido real, es decir, que tiene viscosidad. Debe ser un fluido uniforme y permanente, que también quiere decir que no hay variación de velocidad ni a lo largo de la línea de corriente, ni tampoco en el tiempo, y que la condición dentro del caño de sección circular tiene que ser constante. Esta fórmula va a depender de la longitud del caño, de la viscosidad dinámica del líquido, el caudal y del radio del caño. Y las incertezas de esta fórmula se calcula sumando las incertezas relativas de las variables multiplicado por la pérdida de la energía debido a la viscosidad. Nosotros vamos a continuar desde lo que dejaron nuestros compañeros, siguiendo con la experiencia de pérdidas. Bien, los objetivos de este laboratorio o esta experiencia iban a ser medir las pérdidas por viscosidad en una cañería de sección circular de un largo bastante amplio para que se noten esas pérdidas.
Calcular las pérdidas mediante el análisis dinámico, esto quiere decir que vamos a calcular estas pérdidas reales haciendo la experiencia de forma real, tomando datos y después haciendo un par de cuentas para que nos den valores y después comparar estos valores reales con un modelo teórico que justamente es el que explicaron los chicos anteriormente, que es el de Adam Poisson, y ver qué datos o sea, qué comparativa hay con lo real y lo teórico. Bien, bueno, y esas serían las conclusiones que tendríamos que efectuar después de haber hecho la experiencia. Bien, para poder realizar la experiencia nosotros vamos a contar con un sistema que está formado por varias partes. En principio, un tanque, que es un tanque que no necesita dimensiones específicas, solo un tanque que contenga agua. Lo único que necesitamos es que el nivel del agua en el tanque permanezca constante. Eso después, más adelante, voy a explicar cómo lo vamos a lograr. Un tubo de sección circular largo, bien, separado por unido a unos piezómetros que están a una distancia determinada, y un grifo o una canilla por la cual vamos a hacer circular el agua después. Bien. Los instrumentos de medición que vamos a utilizar son una cinta métrica para poder medir las diferencias de altura de los piezómetros cuando estemos haciendo la experiencia y el largo que hay entre los piezómetros. Unas probetas que son las que vamos a utilizar para poder calcular el volumen de agua que estamos llenando. Y un cronómetro para calcular el tiempo que tarda en llenarse cada uno de los volúmenes, cada una de las probetas. Bien, estas son fotos del equipamiento real que tenemos. Acá está la unión del caño con los piezómetros. Bueno, esta canilla, en la foto anterior podíamos ver que era recta al grifo y salía. En este caso, nosotros tenemos un par de codos para poder llenar de forma más cómoda las probetas. Hay que tener en cuenta que estos codos van a generar un par de pérdidas más por el cambio de dirección del flujo, pero bueno, vamos a considerar despreciable y solamente nos vamos a centrar en las pérdidas por viscosidad a lo largo del tubo. Bien, este sería el tanque donde tenemos el sistema que teníamos que hacer para poder mantener el agua nivelada. Es cuenta de dos mangueras, una manguera a una determinada altura que va a ir quitando agua en el caso de que se exceda el nivel, y otra manguera que con otro grifo va a ir llenando agua a medida que se pierde la anterior. En teoría esto tendría que ser suficiente para poder mantener el nivel a una determinada altura. Bien, y estas son las probetas que utilizamos. Hay distintos tipos, cada una está graduada de distinta forma y tiene distinta capacidad de volumen. Bien, el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las mediciones previas antes de poder comenzar con el experimento. Por ejemplo, tenemos que calcular el largo que tenemos, la distancia que hay entre los piezómetros, y por tablas también podemos sacar un par de datos. La densidad del agua, el nu, que sería la viscosidad dinámica del agua, mu, que sería la viscosidad absoluta del agua, y el diámetro de la cañería, que vamos a considerar sin incerteza, ya que como el fabricante nos provee de un diámetro, lo consideramos absoluto, o sea, que no tenga incerteza. Hago un pequeño Bien. comentario. Sí. El mu, el que está en pascal por segundo, Bien. es la viscosidad dinámica. Y el nu, Bien. que está en metros Sería al cuadrados revés. sobre segundo, es la viscosidad cinemática. Que Claro, es está la bien. dinámica sobre la densidad. Está bien. Bien, para medir el volumen, ya les dijimos que eran las probetas. Bueno, y con un cronómetro íbamos a calcular cuánto tiempo se tardaba en llenar ese volumen. Bien, esto lo vamos a hacer para poder determinar el caudal después con una cuenta sencilla. Y a medida que va corriendo el agua, los piezómetros van a tener una diferencia de altura generada por la diferencia de presiones. Esas alturas también las vamos a tener que medir con la cinta métrica. Bien. Una vez que obtenemos todos estos datos, hacemos varias mediciones con distintos volúmenes, con distintas aperturas de canilla, tomando distintos tiempos y también midiendo distintas diferencias de alturas. Después de hacer varias veces el experimento, ingresamos los datos obtenidos en la tabla de Excel para poder proceder a realizar las cuentas pertinentes. Bien, la construcción de la tabla. Todas estas cosas son las que vamos a tener que llenar para poder nosotros construir la tabla. En primer lugar tenemos el volumen, vamos a anotar todos los datos de volúmenes que vamos recolectando. Bien. El segundo dato es la incerteza del volumen, que va a estar determinada por
la probeta que se utilice en ese momento, dependiendo de la marca, la apreciación que tenga. Bien, el tiempo, que es el tiempo que se tardó en llenar cada uno de los volúmenes, que lo vamos a medir con el cronómetro. La diferencia de altura, esto es, en esta parte vamos a notar la diferencia de altura después de haber hecho una cuenta, que es medir primero la de un piezómetro, medir la del otro y hacer la resta. Bien, el valor absoluto de esa resta va a ser el valor de diferencia de altura que vamos a anotar. El caudal, para nosotros poder anotar ya acá el caudal, vamos a proceder a hacer una cuenta sencilla. Vamos a decir que el caudal es igual a volumen sobre tiempo y vamos a, con los datos de volumen y de tiempo, hacer la división y Excel nos va a arrojar los datos del caudal. Bien. Y la incertidumbre del caudal, la incerteza, va a ser igual por regla, por la misma regla que utilizaron los chicos para describir las ecuaciones anteriores, es la incerteza relativa de cada una de las componentes por cada uno de los valores de caudal que nos dieron. Bien. El número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que nos va a decir en qué tipo de régimen vamos a estar en cada momento. Si el número de Reynolds es menor a 2000, o aproximadamente, podríamos decir que estamos en un régimen laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 3000, aproximadamente, podríamos decir que está en un régimen turbulento. Esto nos va a servir para analizar después la gráfica de los datos. Bien, este se calcula como la velocidad promedio del flujo por el diámetro de la cañería dividido nu. Bien, pero para nuestra construcción de tabla, y gracias a los datos que tenemos, nos convendría usar esta forma, que sería 4 veces el caudal dividido pi por nu por el diámetro. Esta forma se obtiene considerando un par de cosas. Primero, la velocidad promedio la podríamos considerar como el caudal dividido el área. Y a su vez, el área, al ser una sección circular, podríamos considerarla como pi por radio al cuadrado, pero como en este caso nosotros estamos midiendo, o sea, el dato que tenemos es de diámetro, podríamos ponerlo también como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien. Después, ¿sí?, reemplazando la velocidad, el área en la fórmula de velocidad y la velocidad en la fórmula de Reynolds, podríamos llegar a esta expresión. Bien. Después vamos acá a anotar los datos del cálculo de la diferencia de energía o las pérdidas por energía teóricas, utilizando la fórmula que ya dijeron los chicos de Poiseuille. Bien. Y su incerteza también ya la comentaron los compañeros antes. Después las pérdidas reales, también más de lo mismo, los compañeros ya explicaron de dónde salía la fórmula. Sale de hacer una especie de Bernoulli en cada uno de los puntos con los piezómetros y hacer un par de aclaraciones, y podemos ponerla en función de delta I, que es lo que nosotros estábamos calculando realmente. Bien, y bueno, su incerteza también ya lo explicaron los chicos de dónde sale. Y por último, vamos a agregar una nueva ecuación que va a determinar si estos valores coinciden o no. Lo que hace esta ecuación es tomar cada punto, cada valor, sea teórico o real, tomar sus incertezas y relacionarlas de tal forma que si vos agarras un punto y le tomás su mayor incerteza y lo comparás con su valor real, con su mayor incerteza, coincidan, o sea que se puedan tocar en algún punto. Esto va a decirnos si los valores están próximos o no, que quiere decir que si lo real va a coincidir con lo teórico o no. Esta es esta fórmula. La incerteza de los datos reales más la incerteza de los datos teóricos, que es de Poiseuille, tiene que ser mayor o igual, mayor o igual sí, al valor absoluto de el valor real menos el valor de Poiseuille. Bien, hay que tener un par de consideraciones para armar esta tabla. Con respecto a la fórmula de Reynolds y Poiseuille, nosotros si utilizamos solo las unidades de las variables que intervienen, podríamos decir que Reynolds, o sea, el número de Reynolds va a quedar en centímetros cúbicos por segundo dividido segundos por metro cuadrado por milímetros. Acá nosotros tenemos una diferencia de unidades que tendríamos que arreglar para poder hacer que el número de Reynolds nos dé un número sin valor, o sea, sin unidad. Bien. Bueno, lo primero que podemos ver es que podemos cancelar los segundos, quedándonos centímetros cuadrados cúbicos dividido metros cúbicos por milímetros. Bien. Y con respecto a la ecuación de Poiseuille, más de lo mismo. Nosotros necesitamos que, como estamos midiendo energía y energía de presión,
por diferencia de presión, la unidad que nos va a quedar final es pascales, pero nosotros no tenemos pascales, tenemos pascales por segundo, por metros, por centímetros cúbicos, dividido segundos por milímetros a la cuarta. Tendríamos que también hacer una conversión de unidades para que nos puedan cancelar las unidades y tener pascales. Bien, lo primero que podemos hacer es cancelar los segundos y obtener esta expresión. Bueno, lo primero que hay que hacer es que vemos que los centímetros cúbicos son debidos al caudal. Podríamos pasar este caudal a metros cúbicos sobre segundo simplemente dividiendo el valor del caudal por 1.000.000 o 1 por 10 a la 6. Y obtenemos el caudal dado en metros cúbicos sobre segundo. Y después, en los milímetros, en las ambas expresiones, están dados por el diámetro, que simplemente multiplicando el valor del diámetro por 1000, podríamos obtener el diámetro en metros. O sea, haciendo este pasaje de unidades, posterior a colocar los valores en las fórmulas, podemos ver que la fórmula de Reynolds quedaría metros cúbicos sobre metros cúbicos, lo cual se cancelaría y nos quedaría un número adimensional. Y con Poiseuille nos quedaría pascal por metro a la cuarta dividido metro a la cuarta, que si cancelamos los metros cuarta, nos quedaría solo en pascales. Bien, por último, para la fórmula de diferencia de energía real, bien, nosotros necesitamos obtener pascales, y los pascales podríamos expresarlos como newton sobre metro cuadrado, quedándonos newton por centímetro dividido metros cúbicos. Bien, vemos que acá la unidad centímetros nos está dando la diferencia de altura. Bien, y para pasarla simplemente podemos agarrar el valor de diferencia de altura y dividirlo por 100, teniendo ya la diferencia de altura en metros, como hicimos con las anteriores fórmulas. Bien, ya teniendo la diferencia de altura en metros, podemos expresarla en la fórmula de nuevo, quedándonos newton por metro sobre metro cúbico. Simplificamos el metro de arriba con el metro cúbico de abajo, quedándonos newton sobre metro cuadrado, y eso es igual a pascales. Este sería todo el análisis y las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de realizar la tabla de Excel. El siguiente grupo de compañeros va a explicarles los gráficos y el análisis de los datos. Nos tocó la parte de explicar el gráfico. Graficamos con los puntos obtenidos de la tabla de Excel que explicaron los compañeros anteriormente, dando como resultado el gráfico que se está mostrando. Colocamos como eje Y las pérdidas de energía teóricas y las reales. En este caso solo trabajamos con pérdidas por viscosidad, ya que estas siempre están presentes, y despreciamos las pérdidas localizadas, ya que en este tramo que se analizó no habían cambios de sección o algún accesorio como codos, etc. Y en el eje X pusimos el número de Reynolds, lo pusimos de esta forma para poder identificar de mejor manera cada régimen. Aquí al costado tenemos el número de Reynolds. Sabemos que este nos sirve para caracterizar el tipo de flujo con el que estamos trabajando. Si el número de Reynolds es menor a 2100, estamos trabajando en un régimen laminar. Este se define como aquel fluido que se mueve en capas o láminas, moviéndose suavemente unas con otras. Luego tenemos que si está entre el valor de 2100 y 3600, estamos en el régimen de transición, y lo podemos ver. Esta es una zona difícil de trabajar en este régimen, por eso se trata de evitar. Luego tenemos, si el número de Reynolds es mayor a 3600, estamos trabajando con un régimen turbulento. Este es donde el movimiento de las partículas es desordenado. Luego elegimos, después de graficar los puntos obtenidos en el Excel, graficamos una línea de tendencia donde
tenemos que la pérdida de energía de Poiseuille es la que está graficada en azul. A esta le ajustamos una función lineal dando un R cuadrado igual a 1. Sabemos que cuanto más cercano sea ese R cuadrado a 1, mejor es el ajuste o la relación lineal entre los puntos. Luego a la pérdida de energía real, que sería la de los puntos rojos, no hay ninguna teoría que nos diga qué función o qué forma tiene la función cuando hay una parte de régimen turbulento. Entonces le ajustamos, como muchos modelos lo hacen, lo ajustan a una función cuadrática, y en este caso el R cuadrado nos quedó 0,93, que es, bueno, un número aproximado más cercano a 1. Luego comparamos las pérdidas de Poiseuille versus el número de Reynolds y las pérdidas reales versus el número de Reynolds, y vemos que en este gráfico que de 2100 en esta zona podemos ver que hay algunos puntos que coinciden. La pérdida de energía real de la parte roja, algunos puntos coinciden con la recta de Poiseuille. Luego de este régimen, del régimen de transición en adelante, vemos que ya esta curva, esta función, se aleja de lo que sería la ecuación de Poiseuille. Ajustarle a estos puntos rojos una función cuadrática, uno también puede tener en cuenta la ecuación de Darcy, viendo que es una ecuación cuadrática. Si nos basamos en eso, podemos usar ese ajuste para la curva que está en color rojo, que sería la pérdida de energía real. Entonces la conclusión que podríamos sacar es que solamente en el régimen laminar coincide la pérdida de energía de Poiseuille con la pérdida de energía real que calculamos. Bueno, a nuestro grupo le tocó el tubo de Venturi, así que vamos a hacer una introducción de lo que es. Vamos a mencionar las hipótesis y los objetivos de la experiencia. Bueno, cuando un fluido que circula por el interior de un conducto cerrado y pasa por un estrechamiento de dicho conducto, como se ve en la imagen, su velocidad aumenta y su presión disminuye. El fenómeno es conocido como efecto Venturi por ser este el nombre del físico italiano que verificó su respuesta. Entonces, a partir del conocimiento del efecto descrito por Venturi, se desarrolló el tubo del mismo nombre, que es un aparato que permite medir la velocidad y el caudal de un fluido partiendo de la diferencia de presiones entre dos puntos del conducto. Básicamente, el tubo Venturi es un conducto con un estrechamiento corto entre dos tramos de forma cónica, disponiendo de dos medidores de presión, que son los piezómetros, uno en la sección ancha y otro en la estrecha. Ahora pasamos a nombrar los objetivos, que son básicamente graficar y verificar la relación entre la presión de presión y el caudal en el tubo de Venturi, utilizar el tubo de Venturi para medir caudales de manera indirecta y graficar y comparar los resultados con la medición directa del caudal por aforamiento. Le doy la palabra a mi compañero que sigue. Bueno, yo voy a hablar sobre las hipótesis. Hicimos la suposición de que, bueno, se conserva la masa y que el fluido es incompresible. Además, teniendo en cuenta las características del tubo Venturi, bueno, debido a que la masa se conserva, el caudal va a ser constante en todo el tubo. Como había mencionado mi compañera, la sección del tubo Venturi varía. Entonces, en la parte del tubo con menor sección,
para que la energía se conserve, porque sabemos que la energía se conserva, va a tener que cambiar algo, va a tener que variar un parámetro. En este caso, bueno, supusimos que sería la presión. Bien, bien. Con el fin de hallar una expresión general para el tubo de Venturi, trabajamos un poco con las herramientas que tenemos y vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1, que sería antes del estrangulamiento, y el punto 2, que sería como mostraba en el dibujo del Venturi, en el estrangulamiento. Bien. Primero que nada, recalcando y resaltando lo que dijo mi compañero, suponemos que la masa se conserva y asimismo también vamos a poder despreciar todos los tipos de pérdidas, ya que consideramos que el fluido no es viscoso, y el tema de las pérdidas localizadas, consideramos que el Venturi no tiene ningún tipo de orificio, ningún lugar donde se pueda escapar masa del líquido, y que el ángulo en el tubo, en el aforamiento, en el estrechamiento, mejor dicho, tiene un ángulo aproximadamente de 15 grados, que sería esto para que no se generen turbulencias y no haya ningún tipo de pérdida localizada, justamente, que no se pierda esta línea de corriente. Bueno, continuamos y vemos, como habíamos dicho, de que podíamos decir que el líquido conservaba la masa. Vamos a plantear la ecuación de continuidad y relacionar las velocidades con el caudal. Operando un poco y viendo que si consideramos que la topografía es 0, es decir, el tubo está en horizontal, no hay diferencia de alturas de ningún tipo, podemos hallar finalmente la expresión que está en la próxima diapositiva, que relaciona el caudal con la diferencia de alturas, que esta diferencia de alturas es la medida en los piezómetros, que si bien el tubo de Venturi mide caudales, no presiones, nos apoyamos en esto para hallar justamente el caudal sobre las áreas de las distintas secciones, porque tendríamos dos secciones, una con un diámetro mayor, que sería en el punto 1, y la otra con el diámetro menor en el estrangulamiento. Bueno, una vez obtenida la fórmula del caudal, nos propusimos a sacar las incertezas tanto de Venturi, de la medición por Venturi, como de aforamiento. La idea es poder determinar si superponer los datos a fin de ver si están cercanos o no. Para poder sacar la incerteza del tubo por Venturi, lo que hicimos fue considerar los diámetros como constantes, ya que estaban dados. Perdón, que me llaman del trabajo. Bueno, al considerar los diámetros como constantes, lo que hicimos, la derivada directamente... Perdón, un segundo que lo pongo en silencio, porque si no me van a torturar. Bueno, considerando el diámetro como constante, la derivada que hicimos fue de la altura y la multiplicamos por la incerteza de la medición. Entonces, operando algebraicamente, obtenemos esto y lo multiplicamos acá por el conjugado para poder sacar la raíz de abajo, y expresando nos queda que esta expresión termina con una raíz arriba, lo que podemos decir que es el caudal, no por definitiva la de acá abajo. Esto sería la medición, digamos, la derivada para poder determinar la incerteza por el caudal de Venturi. Después, para la medición por aforamiento, es un poco más simple, ya que lo que tenemos es el volumen sobre el tiempo, ya que sabemos que es la cantidad de fluido que circula por una sección, en una sección por unidad de tiempo, y acá hacemos las derivadas parciales respecto de las dos, ¿no? De volumen y de tiempo, en los que termina quedando la incerteza está determinada por la incerteza de la medición del volumen sobre el tiempo y la incerteza de la medición del tiempo sobre el volumen ingresado. Falta multiplicar por Q, ¿no? Ahí. O sea que... Claro. Te quedó... Claro. O sea, todo... O sea, delta Q sobre Q es igual a eso. Si no, no cierran las unidades, ¿no? Claro.
nos comimos ahí la Q. Bien, bien. Sí. Vamos a empezar a hablar del, bueno, nos tocó el proyecto 2, que sería el tubo Venturi, el experimento que se hace ahí. Contamos con un tanque, conectado al tanque tenemos un tubo más o menos medio largo, que en un cierto punto se conecta al Venturi, y en el Venturi se conectan dos tubos piezométricos, un tubo en la sección mayor, más grande, y el otro tubo en la sección menor. Después más adelante tenemos el grifo. En un principio el primer experimento sería medir las diferencias de altura que se van produciendo, y después, bueno, tenemos el experimento que es el caudal por aforamiento, que sería que medimos cada cierto volumen que va pasando en un determinado tiempo. Y también, bueno, podemos medir el caudal viendo las diferencias de alturas con los tubos piezométricos. Los instrumentos que usamos para poder hacer este experimento son los tubos piezométricos que, bueno, que están graduados, y su apreciación sería 0,01 metros, y con un cronómetro también que sería Bueno, el ahí 0,0. eso de tubo piezométrico graduado sería muy bueno tenerlos graduados, pero la realidad es que no los tenemos graduados y solo apoyamos una regla encima. Sí, no sabíamos si poner esto o poner una regla en vez de tubos piezométricos. Claro, tenemos que apoyar la regla en el tubo porque los tubitos no tienen ninguna graduación, aunque no sería mala idea. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy a explicar el procedimiento que se realizó por Excel. Espérenme que comparto pantalla. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces los datos, bueno, acá lo que hicimos fue marcar justamente donde dice datos, serían lo que nos dieron, y todo lo demás. Esto también parte del aforamiento, bueno, fue el cálculo que se realizó acá con los datos dados. Acá podemos ver arriba que está la fórmula. Claro. El volumen sobre tiempo. Hasta ahí habían Por llegado aforamiento. bien, ¿no? Habían dividido caudal por volumen por tiempo, eso hasta ahí estábamos bien. Tuvieron un problema después con el Reynolds. Si vemos acá, Claro. otra acá cosa, era. ¿no? Otros valores. Acá calculamos los números de Reynolds tanto para la parte donde la sección es un poco más grande que después del estrangulamiento, que se reduce el diámetro. Entonces vamos a tener dos números de Reynolds distintos. Bien. Y, bien, si vamos acá abajo a los gráficos de Reynolds, podemos ver que con el primer Reynolds tenemos muchas más observaciones dentro de la zona laminar, a comparación de el Reynolds en el punto número 2, que estamos con el estrangulamiento. Digamos que va a ser más frecuente ver zonas laminares en la sección un poco más amplia que en el estrangulamiento, donde tenemos muy pocas observaciones por debajo del 2100, que es lo que tomamos el número de Reynolds teórico, que tomamos del 2100 para abajo para determinar una zona laminar. En cambio, mayor a 3600 tenemos muchísimas observaciones que se nos dan acá, bueno, dependiendo del caudal que estemos pasando, obviamente. Pero bueno, ahí estaría la principal diferencia entre un número de Reynolds y otro, la cantidad de observaciones que tienen en cada zona. Bien, y miremos un poco el gráfico para concluir, porque viendo el gráfico podemos responder a algunas preguntas, ¿no? ¿Este o el de arriba? Bueno, es cierto que hay que hacer dos gráficos aquí. Bien, veamos primero el otro. Tengo acá el de arriba, tengo acá el de Venturi aforamiento versus el delta H, que bueno, acá podemos ver qué tan aproximado nos puede dar Venturi en cuanto al aforamiento. Digamos que el aforamiento va a ser nuestro dato más fiable, porque justamente lo que está pasando en la realidad, a pesar de las incertezas que podamos tener tanto estadísticas como por medición, pero el aforamiento vendría a ser nuestro dato confiable, y Venturi sería nuestra medición indirecta,
para justamente conocer el caudal que está atravesando. Y acá podemos ver, bueno, justamente que Venturi, al ser un modelo físico-matemático, lo que estamos planteando, el r cuadrado, si acá nosotros planteamos el r cuadrado termina siendo 1, mientras que el de aforamiento, al ser observaciones repetidas que hacemos, lógicamente tiene una dispersión de los datos que podemos ver acá. Pero en la tabla podemos plantear dos tipos de diferencias para ver si coinciden o no. Una diferencia sería el error relativo porcentual, que solamente estamos trabajando con los valores medios. Los valores medios serían estos que tenemos acá, sin, digamos que estamos despreciando las incertezas, sino que solamente tomamos el valor medio tanto de Venturi como de aforamiento. Y en base a los datos que tenemos, que son aproximadamente 190 y algo, 100 registros tenemos, consideramos tomar un error relativo aceptable hasta del 50% en módulo, porque acá tenemos algunos negativos, pero si los tomamos en módulo siguen estando dentro de nuestro rango. Bien, esto estaría bueno mencionarlo porque los dos grupos que tuvieron Venturi, bueno, eran 3 grupos que tuvieron Venturi, pero 2 preguntaron, se asustaron cuando vieron algunos valores, y lo que hay que decir es que parte del procesamiento de datos es tener en cuenta que puede haber un error de tipeo. En este caso no son errores de tipeo, sino que los alumnos a veces... esta tabla fue hecha por alumnos, ¿no? Entonces lo que le decía a los grupos de Venturi es que esos últimos datos quedan tan feos, probablemente sea por algún error al tomar los datos, o bueno, al volcarlos en la tabla y demás. Estos datos lo mejor era despreciarlos. Sí. Eso, bueno, justamente con el error relativo porcentual, lo que hicimos fue despreciarlo porque nos estaban dando un porcentaje mayor a 50, acá nos da incluso de casi 500. Y si vamos acá, estamos teniendo un caudal por aforamiento de 7,1 centímetros cúbicos por segundo, y acá nos da 40, una diferencia muy amplia, entonces eso lo descartamos. Pero acá se puede ver que hay algunos que son aceptables. Por ejemplo, vamos acá arriba si no trabajamos con los negativos. Vamos por acá, 10%, y me dice que no coinciden acá. Este otro método, acá estaríamos trabajando con las incertezas. Y en estos casos lo que ocurre es que probablemente los valores medios se encuentren cerca uno de otro, pero las incertezas son tan pequeñas, tanto para Venturi como para el aforamiento, que no se llegan a superponer los intervalos que forman. Digamos que nosotros tenemos acá un caudal de 57 para Venturi y vamos a tener un más menos 0,26. Eso nos ampliaría un poquito más el intervalo que puede abarcar este valor. Pero como son las incertezas tan chicas, no se terminan superponiendo los intervalos que estamos mencionando, a pesar de que los valores sean relativamente cercanos, porque acá tenemos un caudal de 57,57 y acá estamos teniendo uno de 64,1. Pero igualmente los consideramos por el hecho de que tenemos muy pocos registros, y si empezamos a descartar muchos registros que se nos dieron, claro, te quedas sin nada. No estaríamos saliendo de lo que pasa realmente y nos vamos más a lo teórico, y esa no es la idea. Y el gráfico lo que viene a mostrar es la ecuación esa de Venturi, que era caudal igual a la raíz de 2g del TH sobre 1 sobre el área 2 al cuadrado. Bueno, esa ecuación la estamos poniendo a prueba acá. Queremos ver, sabemos que es una ecuación raíz, o sea, a la 1 medio, o sea, a la 0,5. Eso ya lo sabemos. La roja da a la 0,48, o sea que fíjense, con un R del 95. O sea que los datos reales se aproximan bastante a una raíz, que es lo que te dice Venturi. Eso es lo que queremos mostrar en este gráfico. Tal cual. Se aproxima bastante bien todos los datos por Venturi. Incluso acá le pusimos las barras de error, que nosotros los trabajamos. Las barras de error se trabajan tanto vertical como horizontalmente, pero la parte horizontal la despreciamos porque lo único que queremos saber es que si se aproxima el valor del caudal. El caudal lo tenemos en el eje Y. Y acá podemos ver lo que mencionábamos, lo de los intervalos. Estas líneas, estas barras de error, vendrían a ser las incertezas. Se ven súper finitas. No sé si alguien más las alcanza a percibir, pero es como un... Las dejé muy finitas para que no sean muy invasivas a la hora de ver el gráfico, pero sí. Claro, son muy finitas. bien finitas. Está bien, son los intervalos de incerteza.
Sí, están Claro, las bien, puedo llegar a bien salvar, pero finitas. para no robar tanto tiempo, las dejamos así. O preferí, profe, que las ponga un poco más que se marquen. Marcalas un poco, solo para mostrar cómo hay intervalos para cada punto. O sea, en este gráfico los puntos solo serían los valores medios, pero se puede agregar en Excel que Sí, acá les los saqué la grafique como transparencia. unos... Ahí está. Esos son los Ahí se intervalos. pueden ver un poco más. Claro. Esos serían los intervalos. Y bueno, acá podemos ver que justamente algunos intervalos terminan abarcando lo que vendrían a ser los puntos. Estas serían las incertezas, como decía recién. Este es el valor medio. Y las incertezas serían como los bigotes que salen hacia los lados del punto. Y hay algunos que se llegan a tocar con las incertezas justamente del de Venturi, que sigue estando sin verse. Son muy chiquititos esto ahora que veo. Ay, no los puedo cambiar a estos. Son muy chiquitos. Pero bueno, esta sería la idea de lo que decíamos recién, de que si coinciden o no. Que los bigotes se tocan unos entre otros, o incluso el mismo bigote llega a tocar el valor medio de Venturi o de aforamiento. Y eso sería lo que nos diría que coinciden o no. Que a pesar de que algunos, por ejemplo uno por acá, no coincide porque este bigote se corta antes, está muy cerca de este punto azul, que sería el que le corresponde. Claro. Entonces igualmente los consideramos por la cantidad de datos que tenemos. Y miremos, sería el gráfico que... y miremos el otro gráfico que nos quedaría, que sería el de los caudales versus el Reynolds. Ustedes graficaron los dos Reynolds, con un solo Reynolds Sí. estaba bien, pero bueno, sirve para ver el comportamiento en las distintas secciones. Y bueno, nada, decir qué pasa, cuál era la conclusión de este gráfico. Intentar deducir si el Venturi era bueno para medir el caudal en todo régimen o solamente en algún régimen y en otro no. ¿Y qué podemos decir? Sí, acá, bueno, lo que decíamos hace un momento, nosotros terminamos concluyendo en el trabajo que en ambos regímenes nos parecía que era bueno el Venturi para calcular caudales. Acá quizás en la primera parte, lo que decíamos recién, tenemos muchas más observaciones en la zona laminar. También nos puede aportar ese dato de que va a ser un poco más frecuente, dependiendo obviamente del caudal que tengamos, la cantidad de observaciones que tenemos dentro de la zona laminar, y es muy probable que estemos en zona laminar acá, a pesar de que también tenemos datos sobre la zona turbulenta. Pero ya cuando se hace el estrangulamiento, esto ya cambia bastante y estamos más cerca de la zona turbulenta a comparación de la laminar, porque acá debemos tener 10 observaciones dentro de los 2100. En cambio acá tenemos muchas más. Pero vemos los R cuadrados son muy similares, la dispersión no es tan alocada. Entonces terminamos concluyendo de que sí, de que para ambos casos es bueno el Venturi. Incluso nos puede medir grandes flujos, grandes caudales, perdón. Y bueno, acá tenemos las coincidencias, la cantidad de datos, y terminamos concluyendo que sí, que termina siendo una buena aproximación. Claro, no es como en el gráfico de pérdidas que habíamos visto antes, que se iba una curva directamente y nada que ver, o sea, se separan mucho. Acá vemos que están bastante cerca y la tendencia se respeta. Así que sí, podríamos decir que el Venturi funciona para cualquier tipo de régimen. Bien. Y ahora nuestro compañero iba a presentar rápido la parte de la simulación, así decíamos unas cositas, para que se pueda ver algo un poco más gráfico, o sea, digamos, poder ver un esquema y no tanta matemática y estadística, para ver qué es lo que ocurre. Usamos SolidWorks para hacer la simulación. Básicamente intentamos hacer un tubo de Venturi. Por ejemplo, la parte más estrecha tiene una sección de un diámetro de 30 milímetros y la más gruesa de 59,2 milímetros. Y bueno, acá intentamos hacer lo más suave posible el cambio, experimentar pérdidas. Bueno, acá lo que hicimos fue plantear la condición de que se meta un fluido, en este caso agua, a 2 metros por segundo. También planteamos la condición de que lo que entra por acá sale por acá, para no experimentar ningún tipo de pérdida. Bueno, y acá básicamente podemos observar lo que veníamos hablando, de que en la sección más grande del Venturi tenemos mayores presiones
Cuando se estrecha, aumenta la velocidad, disminuyendo la presión. Y después acá, bueno, evidentemente el Venturi que hicimos no es tan bueno como el comercial, el que se usa en el laboratorio. Por eso experimentamos pérdidas. La presión que tenemos acá no es la misma que tenemos acá, es menor. Después, bueno, quisimos comparar y la fórmula que teníamos estaba en lo correcto para calcular la diferencia de presiones. Teníamos esta fórmula, acá lo calculamos y nos quedó que la diferencia de las presiones tendría que ser de 28.327,2 pascales. Si nosotros hacemos la resta entre el máximo y el mínimo aproximadamente, que esto es, bueno, vemos que es aproximado, que esto se puede deber tanto por un factor de que nosotros estamos tomando el máximo y el mínimo, y tal vez la presión no se encuentra por acá, justamente acá, y está por acá, o mismo por un problema de la aplicación. A nosotros nos tocó la experiencia de vaciado de tanque. En esta experiencia contamos con un balde cilíndrico graduado que en su parte inferior tiene un orificio horizontal redondo con una boquilla de borda para la salida. El orificio tiene un tapón que se retira para dejar salir el líquido. Okay. Los objetivos que teníamos que tener en cuenta era observar cómo iba saliendo el agua del tanque a medida del tiempo y cómo va decreciendo la altura del agua. Además de eso, también teníamos que encontrar el coeficiente de descarga adecuado al experimento nuestro. Yo voy a hablar un poco de la boquilla que nos tocó, que es la boquilla de borda. En la bibliografía ya teníamos algunos coeficientes tabulados, como el coeficiente de velocidad, el de contracción y el coeficiente de descarga para este tipo de boquilla, por ejemplo. Que esto sale también de un experimento. O sea, los estudiantes que calcularon esto fueron viendo cómo se iba comportando el líquido y dependiendo del orificio donde salía el agua, por ejemplo. El tipo de boquilla también interfiere en esto, que es en cómo va a salir el agua por el orificio. Tenemos casos en los que tenemos una vena libre, como este, que no tiene contacto con la parte de afuera, sino solo con la de adentro. Que acá se puede observar bien el fenómeno de la vena contracta, por ejemplo, que ocurre en este caso. O en otros casos también puede pasar como que el líquido ocupe todo el orificio. Bueno, y ahora va a presentar a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el equipamiento del instrumental y la apreciación que tiene cada uno, y después voy a explicar un poco cómo es el procedimiento del laboratorio, porque nos quedó ordenado de una forma diferente, lo debería haber explicado al principio, pero bueno, más o menos para que se entienda qué es lo que se está haciendo. Entonces, como dijo mi compañero Santi al principio, lo que nosotros tenemos es un balde cilíndrico que está graduado para poder ir midiendo el nivel del agua, que tiene un diámetro que es un poco variable, es decir, es ligeramente cónico, el cual medimos con un calibre, que bueno, ahí tiene anotada la precisión, centésimas de centímetro. Después, bueno, acá anotamos también la regla o cinta métrica, que bueno, tiene precisión de 1 milímetro, que lo pusimos en realidad porque como digamos la graduación vendría a ser como una regla o cinta métrica. No sabíamos bien cómo ponerlo, si contaba como otro instrumento aparte o si con el balde graduado ya alcanzaba. Claro, nuevamente el balde que tenemos no está graduado. La graduación se la damos poniéndole una regla.
Ah, ok, entonces está bien que lo hayamos puesto. Perfecto. Claro, la regla es la graduación. Claro, sí. Ok, perfecto. Entonces, después, bueno, también contamos con el cronómetro que tiene una precisión de 0,001 segundos. Y si mi compañero cambia la diapositiva, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, el procedimiento consta de 3 pasos, no es muy complicado la verdad, o sea, es simple. Lo primero que se hace es llenar el balde hasta una altura h, que esa la determinamos nosotros en base a la graduación que tiene o a la regla que usamos. Después lo que hacemos es remover el tapón del orificio, y en el momento en que lo removemos empezamos a correr el cronómetro para tomar el tiempo que tarda en vaciarse hasta otro cierto nivel, que también lo vamos a determinar nosotros. Lo importante del procedimiento es repetir las mediciones, porque nos permite tener una mayor recolección de datos y que el análisis al final sea más completo. Entonces hay que repetir las mediciones siempre empezando desde un nivel diferente, digamos, y terminando en otro nivel. Entonces tenemos variedad de datos y después al final el análisis va a ser como más real, digamos, por así decirlo. Bueno, y ahora mi compañero Nacho va a explicar los resultados y los gráficos. Se observa que utilizando tiempos parciales el error se hace mucho más grande y la pendiente que podemos observar tiene los puntos mucho más dispersos, como se puede observar ahí, muy pequeño. Y en la de puntos y la pendiente puntos acumulados tenemos que, como es mucho mejor para observar, ya que su rango es mayor y tenemos mayor precisión para el para estudiarla. Ahora necesitamos calcular el coeficiente de descarga y las incertezas que este puede presentar. Partimos colocando que el caudal 1 es igual al caudal 2 para llegar a la ecuación del tiempo final, es decir, el tiempo que tarda el tanque en su vacío. Y de esto obtenemos la primera parte, que sería la pendiente, que es lo que en realidad nos interesa, de lo cual la incerteza de la pendiente la calculamos mediante una matriz. Bueno, y una vez obtenido el valor, o sea, la ecuación de CD, para calcular su incerteza, calculamos sus derivadas parciales de todos los componentes que sean variables. Es decir, sacamos la derivada parcial respecto a K, respecto al área del orificio y respecto al área del tanque. Como ya sus incertezas son datos, terminamos obteniendo una ecuación en función de una ecuación de las incertezas en función de los datos ya conocidos. A ver, pongamos la presentación de nuevo, más que nada donde están los gráficos. Bien, por ejemplo, el acumulado, que entiendo que es el que usaron, eso, la pendiente está ahí. Sí. Bueno, ese 20,8 es la pendiente, ¿no? Sí. Sí, pero... Y ustedes tienen una expresión. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de descarga? La tenían por ahí también, donde deducen las incertezas, me parece que aparece la fórmula, o en algún lado estaba. Esa es, ¿no? Que dice despejo, coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga igual a raíz de 2G, eso lo pueden calcular, es un número. El cociente de las áreas, tiene los diámetros, así que lo calculan. Y después dice 1 sobre K, donde K es la pendiente que era 20, algo, ¿no? La que vimos en el gráfico. Eso da un número, que es el coeficiente de descarga. Claro, sí. Supongamos que tienen... Acá están las tablas. A ver, acerquémonos a alguna tabla. Alguna cualquiera. La 1 sería la que nos dieron. Bien. En este laboratorio. Bien, tienen la tabla esa, tienen los H0, el H final, hacen la resta de las raíces y el tiempo. Y ustedes graficaron acumuladas, veo. Y esta última sería la función que encontramos, el modelo matemático. ¿El gráfico cuál es? Podemos ver el gráfico de
Ahí está, bueno. El experimental también les da 20,8 más o menos, que es un número más o menos que da. Vemos que la linealidad es buena, o sea que efectivamente la pendiente, efectivamente se cumple una relación lineal entre, medio como que la forzamos igual la relación lineal, porque pusimos en el eje X la resta de las raíces. Si solamente pones h final no da lineal, ¿no? Pero así como que la linealizamos y bajemos a ver los resultados del coeficiente de descarga. Están por acá. Y bueno, por supuesto que está con su incerteza. Bien, bueno, supongamos que la tabla 1 es la experiencia 1, da un valor dentro de todo razonable, ¿no? Para el tipo de orificio que tenemos. Acá está el de vena libre que tomamos. Pero fíjense qué grave, ¿no? Porque estamos casi multiplicando por 0,5, o sea, es casi dividir por 2 esto, ¿no? Y bueno, nos muestra que no sería correcto despreciar o omitir el coeficiente de descarga. Bueno, bien, hemos terminado